8:42, y tal como lo habíamos anunciado, vamos a iniciar el tema del año escolar 2014. Lo hacemos con dos invitados muy especiales, la doctora Mercedes Cabanillas, exministra de Educación, y el secretario general del SUTEP, el profesor Hammer Villena Zúñiga. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, Raúl. Buenos días, Patricia. Bueno, buenos días. Por supuesto que asistimos a lo que llamaremos el ritual del inicio, naturalmente, de las clases, que supone básicamente una gran preocupación para la mayoría de los hogares peruanos y de las familias peruanas. Y siempre, de alguna manera, llegamos a las acostumbrados problemas, ¿no es cierto? El costo escolar, las matrículas, los útiles escolares, las cuotas de los padres de familia, la situación de los locales o infraestructura educativa y finalmente si en efecto los padres de familia son en alguna manera consultados o tienen manera de expresarse y manifestarse con relación a las políticas que se adecúen o se designen. Vamos a empezar por este lado, justamente, de los padres de familia y las relaciones entre el Ministerio de Educación, los docentes y los padres de familia. Este es uno de los puntos que en realidad en los países desarrollados ha encontrado soluciones realmente ricas y importantes. Los padres de familia intervienen en la selección de los textos escolares, por ejemplo, pueden discutir y definir precios para las matrículas, y hay pues en general el consenso de que la educación que se tiene está gozando de la confianza de los padres de familia. Ese es un círculo virtuoso que nosotros hemos o no conseguido. Doctora Mercedes Cabanillas. Buenos días, Raúl. Mira, interesante que Radio Programas coloque como tema de agenda justo en esta época para comenzar todo el análisis de la problemática y también las cosas buenas que trae la gestión educativa actual, pues dé un paso de reflexión, ¿no? Y hagamos un alto, como digo, para a comienzos, o en la víspera de comienzos, porque comenzamos en marzo, poder hacer una invocación a los padres. Los padres sí participan relativamente, no intensamente, quizá porque también las obligaciones laborales, no solo porque tengan trabajo, algunos son semiempleados o semiocupados y otros son desocupados, pero justamente la sobrevivencia les hace estar en mil compromisos de carácter económico para poder financiar su vida. Entonces, el Ministerio sí ha cumplido con desarrollar, esto es históricamente, los canales de participación, porque no solamente están las históricas asociaciones de padres de familia, que tienen comités de aula, ¿no?, en cada nivel educativo, y están también los CONEI, que son otro tipo de participación, el Consejo de Participación precisamente institucional, que permite que una serie de agentes del entorno social puedan participar, incluyendo inclusive egresados del centro educativo. Ahora, ¿ha sido efectiva esta participación? Todavía no, la verdad. Todavía no se ha manifestado concretamente. Creo que hay una oportunidad interesante de que se pueda manifestar, dado que se ha legislado, tanto a las finales del Congreso anterior como al inicio de este Congreso, una importante ley, que es la de la defensa de los usuarios o consumidores, en el caso de los textos que eran víctimas de todo lo que hemos conocido, mecanismos, triquiñuelas para encarecer el precio real, ¿no?, de comercialización del texto escolar y el material educativo. Entonces, ahora, yo al principio dudaba de que iba a funcionar o no, tenía mis dudas, pero revisando y recogiendo testimonios, creo que se ha hecho bien en instalar prontamente el observatorio del texto escolar. Entonces, todos los editores, todos los que comercializan este producto tienen que estar registrados. Y este observatorio alimenta al Ministerio de Educación en razón de textos, de títulos, precios, etc. Ahora, el Ministerio de Educación promueve a través de las normas del año escolar y otras disposiciones que en los centros educativos, el director del centro educativo convoca a los docentes de las especialidades para que, según precisamente su especialidad, puedan ir cotejando textos escolares y dando opinión sobre los aspectos técnico-pedagógicos y el indicador de calidad. Les toca a los docentes. Esto para dar 3 ejemplares, o sea, una terna, ¿no?, 3 títulos de textos escolares, que luego pasa al comité de aula
o al mecanismo que el director crea pertinente, pero siempre convocando a la PAFA como institución o al comité de aula en particular, que también pertenece a la PAFA finalmente. Y son ellos los que en base ya a estos tres, no a una sobreoferta, sino a estos tres textos que ya han calificado desde el punto de vista de la calidad pedagógica, de los aspectos técnicos, metodológicos, de los aspectos conceptuales, de gráficos, etcétera, ya ellos tienen que ver, ¿no?, el aspecto económico, pero ya tienen tres productos que sí acreditan calidad, porque sale de esa su primera comisión. Entonces creo que ahí hay un avance que, si hay buena voluntad, podría dar frutos, ¿no? Vamos a hacer una pausa y luego escuchamos también al profesor Hammer Villena. Sin duda necesaria en materia educativa, profesor Hammer Villena, padres de familia, educadores, autoridades. Bueno, reiterar los buenos días. Yo creo que habría que hacer un estudio, en primer lugar, de diagnóstico, porque lo que ya está regulado, como lo ha dicho la doctora Cabanillas, es el nivel de participación de los padres de familia, a nivel de CONEI, a nivel de en diversos espacios donde participan los padres de familia. Lo que habría que ver es si ha servido durante todo este tiempo la participación de los padres y cómo se ha controlado, porque lamentablemente en algunas instituciones educativas, si no es la mayoría de las zonas rurales, por ejemplo, se limitan a una labor fiscalizadora de la labor pedagógica del maestro. Y creemos que no solamente ese es el rol que deben de jugar los padres, sino una labor también de participación en la construcción y opinión de las políticas educativas, por ejemplo. En la relación con el Ministerio de Educación y de los propios textos escolares que se mencionaba, también habría que estudiar si es que sirve todavía en este contexto de esta era global, científica, tecnológica, que se siga centralizando de parte del Ministerio de Educación la dación de estos libros, o sería más prudente descentralizar a través de los gobiernos regionales de acuerdo a ese contexto donde se desenvuelve la educación, de acuerdo a esa realidad, dejar que sean los gobiernos regionales que ya elaboran su proyecto educativo regional, que ya están elaborando su diseño curricular regional, que sean textos regionales de acuerdo a esa realidad, y creo que serían mucho más efectivos. Se ha limitado la investigación en el docente, y eso es preocupante porque hay normas en las que prohíben al docente, por ejemplo, la elaboración de una separata que viabiliza, mejora la enseñanza-aprendizaje, y se ha dejado solamente en manos de las editoriales, que pueden haber algunas muy buenas, pero que lamentablemente también prohíben que el docente pueda promocionar un texto. Entonces lo dejan simplemente a que esto quede como una propuesta de los padres, del director. Entonces creemos nosotros que debe jugarse en una labor integradora de los padres, de los maestros. A propósito del tema de los libros que usted menciona y de qué se puede proponer, quién puede proponer un texto, leía yo hace poco una reflexión a propósito de cómo es que, por ejemplo, en los colegios ya no se lee las obras que eran consideradas no clásicos, digamos, griegos, antiguos, sino obras de trascendencia de la literatura latinoamericana, peruana, y que ahora más bien, a propósito del plan lector y las deficiencias en el comprensión lectora, se recomiendan en ese plan lector libros que muchas veces nadie conoce el autor, y que precisamente están cuestionados en sus contenidos porque tampoco es que pasen por los filtros que se supone deberían pasar. ¿Quiénes son los que evalúan esos libros del plan lector, por ejemplo? Bueno, se sobreentiende que esto debe ser regulado y es regulado por el Ministerio de Educación, pero el hacerlo de una forma centralizada como se hace hasta este momento no surte los efectos deseados que se requieren para que ese plan lector tenga sus resultados esperados. Entonces, creo que la descentralización ha quedado simplemente en el papel, pero nunca ha sido efectiva, porque los gobiernos regionales no tienen poder de decisión para una toma de decisiones. Hay un claro ejemplo en Arequipa de una pequeña reforma educativa que se ha hecho en pequeño y que la propia ex ministra, por ejemplo, participó. Se ha elaborado un proyecto educativo regional, se ha hecho un diseño curricular regional y una propuesta de reestructuración de todo el aparato administrativo de las dependencias del Ministerio de Educación. Y nos preguntamos por qué cuando la ministra tuvo la oportunidad de estar en esa cartera tan importante que es arequipeña, no lo ejecutó. Simplemente porque colisiona con una política centralista, colisiona con el diseño curricular nacional, y creemos que eso no es un gran avance. Hay buenas intenciones, pero mientras nosotros consideramos, mientras los gobiernos regionales no jueguen ese rol en la educación descentralizadamente, vamos a continuar con estos resultados y analizando año tras año lo que estamos haciendo ahora. Año tras año analizamos en el inicio de año escolar si la infraestructura está de calidad, si el mobiliario está de calidad, pero no vamos al fondo del asunto. Las políticas educativas que se están aplicando en el Perú durante todos estos años
nos han permitido salir de este atraso educativo. Por ejemplo, el año pasado, ustedes recordarán que el ministro Jaime Saavedra indicó que el resultado de las pruebas PISA merecían un estudio, un análisis de las políticas que se estaban ejecutando en el país. Habló inclusive de la restitución de la jornada escolar completa, habló del incremento a 40 horas en la carrera pública magisterial que no se han cumplido. Entonces, hay una serie de estudios que se debería de analizar para ver si estas políticas están surtiendo el efecto deseado durante todos estos años y ir al fondo del asunto, porque está bien, la relación de los padres, de los docentes, el educando es importante, pero dentro de este sistema educativo, dentro de este contexto, creemos que hay que hacer un diagnóstico real del tipo de sistema educativo que requerimos, del tipo de reforma educativa que requiere el país, lamentablemente. En eso, profesor Villena, creo que hay un tema que es fundamental, y es que se hacen reformas parciales sin tener claro a dónde se quiere llegar, qué tipo de educación se tiene que dar, porque lo que dice Ricardo es verdad. Entran en el plan lector libros que no tienen la calidad necesaria. Es verdad también que a un chico no hay que hacerle leer muy pronto una literatura que más es lo que lo aburre y lo aleja de los libros. Pero tal vez, no sé, la solución está en que en la clase hay una biblioteca y que cada chico elija lo que quiere leer y que se le vaya dando la opción de elegir, porque finalmente el criterio ni del padre ni del maestro puede ser el criterio del chico que tiene que elegir lo que le provoca, bajo ciertas pautas y cierta oferta, por supuesto. Pero me parece que hay planes, hay diagnósticos. ¿Qué falta para saber qué tipo de educación se quiere tener y cómo se avanza hacia ella? Porque no podemos descubrir la pólvora cada 5 años. Pero yo creo, perdón, secretario general, ¿no es cierto? Yo creo que se ha construido un modelo que es descentralizado, ¿no? que delega mucho en las regiones y las regiones en las UGELes, que son órganos desconcentrados de las correspondientes regiones. El currículo también se pensó descentralizado, y no estoy defendiendo ningún modelo, pero estoy más o menos analizando lo que se ha dado. Sí, claro, lo que hay. Igual se descentralizó, se señaló que 10% del componente curricular debería ser de libre disponibilidad y que las áreas que estaban ahí consignadas sean contextualizadas, adecuadas a la propia realidad. Se dijo más en las normas del año escolar que no todas las regiones tendrían que iniciar el año escolar, ¿no?, en una misma fecha, que hay que respetar las características climáticas, por ejemplo, ¿no? O y cosecha, productivas también, exactamente. Eso, ¿no? Oye, todo eso está en la norma, ¿ya? Y nadie lo aplica. ¿Por qué no se hace? No sé. Y nosotros nos hemos ido un poco yendo al análisis, pero con énfasis a escuela pública, es bueno decirlo, cuando comenzamos con el tema de textos escuela privada, ¿ya? Porque esas normas básicamente para privadas. En públicas hace daño el texto único. Así es. Es decir, yo particularmente nunca fui afecta al texto único, sino una libertad, digamos, que pueda cotejar, ¿no?, el alumno, o los padres por el alumno, cuando es un nivel inferior. Pero supongo que por razones económicas ha primado esto, y porque el alumno tenga una consulta básica con un cuaderno de trabajo y un texto escolar. Pero es lo básico. Sí. Pero no te puedes restringir a eso, más claro, aún cuando ahora en el mapa del progreso de los aprendizajes y las rutas, ¿no?, de los aprendizajes, se puede ir al sesgo de que de repente del texto escolar, del programa escolar, hasta aquí nomás, lo posible y lo viable, ¿no? Ese es el riesgo, que aún de lo poco que tenemos de un programa curricular comprimido a jornada escolar incompleta, se restrinja más la frontera del conocimiento, de los aprendizajes, de la investigación de nuestros alumnos. Entonces, mira, tu preocupación tiene una gran respuesta, y la ha mencionado acá el dirigente acertadamente. Y es algo que yo en eso voy a coincidir, porque siempre he estado detrás de este tema, de la jornada escolar completa, por Dios, porque sin jornada escolar completa no hay tiempo educativo disponible para llevar a la realización todas estas propuestas innovadoras, interesantes, y también actividades prácticas, artísticas, deportivas, recreativas, etcétera. No hay tiempo, vamos a una educación muy débil y vamos a seguir repitiendo esos indicadores que los hemos tenido hace poco, ¿no? Sí, evidentemente uno no puede centrarse en un solo aspecto, ¿no es cierto? Y generalmente cuando se habla de estos temas es precisamente cuando está por empezar el año escolar, ¿no es cierto? Y luego pues dejamos que las cosas fatalmente ocurran. Evidentemente han habido cambios e intentos de hacer cosas. Lamentablemente pues no ha habido continuidad, por un lado. Y por otra parte no se ha partido de una preocupación que está ya en el acuerdo nacional, ¿no es cierto? Primero, financiamiento. Ahora, es un financiamiento que evidentemente requiere
un mínimo de infraestructura intelectual y política. No se trata de decir, bueno, ahora tengo plata este año, mañana otro, ¿no? Sino básicamente decir, en los próximos 20 años vamos a tener que hacer un esfuerzo de esta índole, ¿y para qué cosas? Entonces ahí entramos a un punto que es central, la formación magisterial. La formación magisterial sobre la base de la enorme revolución del conocimiento y de la tecnología que hoy día se vive en el mundo, donde el texto escolar también tendrá que modificarse, a llegar a ciertas alturas que no ha llegado acá. Pero lo segundo tiene que ver fundamentalmente con la infraestructura, que también sabemos que tiene rápidamente que ser. Ahí han habido avances muy importantes que se han abandonado, porque cada régimen tiene esta manía de decir yo soy inventor de la pólvora. Y se necesita que haya una placa donde se vea mi cara, porque la anterior no puede ser. Y esa es la forma más fácil de botar la plata. ¿Cierto? Sí. O sea, no se trabaja con visión de futuro, no se trabaja con ambición de adecuación. Por eso mi reclamo de que los padres de familia pueden intervenir. El otro fenómeno, que hemos visto qué cosas se está produciendo en varios países de América Latina y especialmente en Chile, ha tenido una expresión muy fuerte, es este decrecimiento de la educación pública y aumento de una pseudoeducación, pero de procedencia privada, en donde tenemos allí un mal que trata de superar otro mal y más bien lo añade otro tipo de problemas. Les dejo esta preocupación porque estamos justamente en la fase de la programación. Yo he tenido ocasión de conversar con el actual ministro, con Patricia Salas mucho tiempo, con la gente del Consejo Nacional de Educación, y siempre ocurre lo mismo, que parecen todos ellos angélicos en realidad, porque hablan de un panorama muy vasto, pero al día a día tienen que desgraciadamente hacer frente a la situación. Igual pasa con los dirigentes magisteriales. Hay movimientos magisteriales extraordinarios en toda América Latina, pero básicamente es que hay que tener una disposición de tiempo que no sea guiado por la urgencia, sino por esta planificación de largo plazo, ambiciosa planificación de largo plazo. Les dejo planteada la cuestión, me dicen que hay que hacer una pausa para saber un poco sus reacciones. Bueno, entonces regresamos al tema educativo. Un poco es el proyecto educativo nacional y cuáles serían las prioridades a atender. Mercedes Cabanillas. Gracias, Raúl. Sí, yo creo que esa mirada de largo plazo, que fue producto de un consenso, ya tiene pues más de 2 quinquenios. Ya sería el momento de evaluar las metas alcanzadas y replantear lo que no se alcanzó. Y de repente vamos a ser muy modestos, ¿no?, en las metas, porque era o es una norma, porque está inclusive aprobada por una resolución suprema, este proyecto educativo nacional, que tenía grandes ambiciones, ¿no?, y positivas, por supuesto. En el tema presupuestal, ya se ha dicho acá, hay tantas necesidades en educación, desde la infraestructura, el equipamiento, en fin, las condiciones en las cuales nuestros niños y jóvenes estudian, tienen un costo, y si queremos una educación de calidad hay que cubrir todas esas demandas, por lo menos progresivamente. O sea, tú no puedes enseñar hoy día ciencias si no tienes laboratorios, por lo menos, ¿no? Fundamentales, informática, no tienes computadoras. Bueno, ¿sí? Profesores suficientemente preparados. Al recurso humano, que a eso iba, que es el profesor. Es un eje importante para que transformemos esta educación deficiente en una educación de calidad. Yo creo que lo que tenemos que hacer de verdad es desarrollar los programas de formación continua que también están consensuados, esos grandes programas que apoyan al maestro, que le complementan y que subsanan los déficits en su formación, porque los profesores salen básicamente en mayoría de los institutos pedagógicos y también de facultades de educación o de escuelas de formación artística para docentes, ¿no?, etcétera. Entonces, si no tenemos nosotros un recurso humano altamente calificado, podríamos tener mucho equipamiento también. Y no funcionaría el tema. Un profesor que sepa enseñar y que tenga el método adecuado y los conocimientos amplios requeridos. Yo creo que lo que se ha hecho todavía es muy poco. Creo que nada se ha hecho en todo caso durante el periodo de la ministra que ha salido en términos de capacitación, porque el programa de formación y capacitación docente casi se desactivó, ¿no? Estuvo languideciendo y se pasó a una oferta de educación virtual que tampoco logró sus metas, no se desarrollaron todos los programas comprometidos.
Yo creo que ese profesor, una vez capacitado, como dice la ley de carrera pública, no la ha contradicho, luego será evaluado y nuevamente capacitado y evaluado. Porque si tú no evalúas, no tienes el estímulo para que ese profesor cumpla con las metas de la capacitación, del entrenamiento, de la formación continua. Yo creo que esto debe ir en el marco del funcionamiento de la medición, la evaluación de la calidad. Yo he visto con pena que se ha hecho ya como una encuesta, un ranking, ¿no?, de las universidades más calificadas. O sea, están trabajando la calidad como una encuesta. Y la calidad tiene que ser verificada, tiene que ser evaluada por órganos independientes que están especialmente preparados para ello y van sobre una autoevaluación. Y sobre esos resultados de la autoevaluación de la institución educativa viene la evaluación externa. O sea, es todo un tecnicismo, ¿no?, que le tiene que garantizar al país que instituciones educativas, sean escuelas o sean institutos o universidades, tienen calidad. ¿Por qué? Porque sus docentes tienen un nivel ya homologado, digamos, de maestrías, de doctorados, de segundas especialidades, o sus talleres y laboratorios también cumplen los estándares. Así, en todo se coloca estándares que ya están desarrollados y se tiene que llegar a esos estándares. Entonces, la única manera que nosotros tenemos para jalar este déficit, ¿no?, de ineficiencia que hay a otros resultados de calidad. Y saber, ¿no?, cuánto no avanzamos también. Claro, porque ni eso sabemos. es periódica, porque, Raúl, la medición es periódica y cuando te acreditan, esa acreditación vale solamente por unos años X, que pueden ser 3 o 5, y ahí tienes que volver a ser evaluado. Como tú dices, es periódico. Profesor Jaime. Bueno, yo quiero compartir una preocupación que se ha dicho, ¿no? ¿Por qué cada gobierno entra y experimenta con la educación? Por eso, cuando decimos que hay que hacer un diagnóstico, también precisamos que hay que hacer una evaluación de todos los proyectos que se han tenido, porque el Acuerdo Nacional, como usted lo decía, no se ha cumplido, el Proyecto Educativo Nacional tampoco se ha cumplido, el gobierno y el... Han habido planes regionales también muy interesantes. Sí, y ha habido diversos compromisos asumidos por los exministros, en la que, por ejemplo, están Educación para Todos y Todas, que tienen políticas a cumplir, el proyecto de metas al 2021. Entonces, ¿por qué no se han cumplido esas políticas? Hay que hacer una evaluación y hay que revisar, en todo caso, si es que el actual sistema está bien o no. ¿Por qué las pruebas censales del segundo grado están mal? ¿Por qué las pruebas PISA están mal? ¿Por qué las pruebas a los profesionales están mal? Entonces significa que está fallando algo. Significa que hay que revisar qué tipo de reforma requerimos y de dónde debemos de empezar. Si hay coincidencias de que el proyecto educativo, por ejemplo, y el proyecto de metas al 2021 y la educación para todos y todos hablan que es necesario atender a la primera infancia de 0 a 2, de 3 a 5 años, que hay que formarlo integralmente, porque si no lo formamos integralmente desde el inicio al niño, los resultados van a ser los que estamos obteniendo en este momento. Es como una planta. Si tenemos una planta, no tiene el hábitat necesario, que es la tierra, el agua, los nutrimentos necesarios, esa planta va a crecer indudablemente débil, va a crecer un árbol torcido, etcétera. Entonces necesitamos empezar desde abajo. Concordamos con la doctora Cabanillas que hay un proyecto educativo nacional, pero ¿se ha cumplido? Creemos que no, porque la propia doctora en un libro que participan los exministros y viceministros, hablan que no ha habido gobernabilidad educativa en el Perú durante muchas décadas. Entonces eso significa que cada gobierno ha entrado a experimentar con su propio modelo. El propio Banco Mundial, por ejemplo, habla de la desarticulación que hay del PELA con el PRONACAF, de la que hablaba la doctora. El PRONACAF, si bien nació como una buena intención, se desvirtuó, se degeneró porque capacitaba a los docentes solamente en lógico, matemática y comunicación. Estamos de acuerdo, pero también había que capacitarlos por áreas y por especialidades, que creemos que eso es importante. Entonces, los docentes estamos reclamando actualización. Hemos hablado con el ministro y otra vez le volvemos a decir, queremos actualizarnos, queremos capacitarnos para tener una educación de calidad, queremos participar en la construcción de las políticas que no se nos da la oportunidad. Vamos a hacer una pausa. Del tema. Patricia. Quería ver su opinión y evaluación sobre esto que ha pasado a raíz de la prueba para otorgar nuevas plazas a profesores, en que el nivel de desaprobados ha sido altísimo y nada, hay que reconocer que esas personas que van a dar el examen son personas que tienen un título de profesor otorgado por alguna
entidad que acredita que fueron preparados para ser profesores y que no pueden alcanzar ni siquiera una nota probatoria. Imagínense cómo están los padres de familia, sabiendo que empieza el año ahora. Bueno, han entrado a la docencia los que aprobaron, los que no se han quedado fuera, pero no se ha logrado ni siquiera cubrir todas las plazas. Profesor Villena. Bueno, cuando nosotros decíamos que hay que revisar todo el sistema es precisamente por eso, porque por ejemplo se hablaba de la formación continua, yo iría un poco más atrás, porque la formación inicial indudablemente está venida menos, porque se ha degenerado, porque el 80% de la educación superior universitaria y no universitaria está privatizada. El Ministerio de Educación hace mal en lavarse las manos como Pilatos y decir, son las universidades las que forman, no nosotros, pero ¿por qué no proponer un proyecto de ley de parte del Ministerio de Educación al Congreso de la República para que se apruebe una ley en la que el Ministerio de Educación incida o interceda o investigue o participe en revisar qué tipo de currícula se está impartiendo para formar futuros profesionales? Porque es lógico, si yo soy mal profesor, mal alumno, mal resultado. Entonces, si hay una mala universidad, hay malos profesionales y hay malos resultados. Entonces hay que hacer un estudio real de cómo se están formando, lamentablemente, estos futuros profesionales. Pero la autocrítica del SUTEP, profesor. Bueno, mire, antes de pasar a la autocrítica, lo que usted decía, ¿cómo estarán los padres de familia? Sí. Hay que hacer una separación. Solamente han ingresado a contrato los que han aprobado. Sí, sí. Y la prueba ha sido de casuísticas y por lo tanto aquellos profesores que no tienen la mínima experiencia indudablemente no han ingresado. Pero hay otra cosa que yo quisiera apuntar. Desde muchas décadas atrás, cuando yo decía que se ha degenerado la formación inicial, es cierto, porque producto de que en el primer gobierno de Alan García se dio pase, por ejemplo, a que ingresaran profesores con quinto de secundaria. Y esto dio a que se aperturaran diversas instituciones formadoras de profesionales, inclusive a distancia. Entonces, ¿cómo el Ministerio de Educación controlaba o ha controlado que se formen profesores a distancia? Entonces, hay algunos que todavía quedan, que no han logrado nombrarse por lógica razón, porque no tienen la vocación, no tienen una formación adecuada, y esos son los resultados que de ahora de esos profesores que han tenido un título demasiado fácil, sin haber merecido los estudios reales. Entonces, volviendo al tema, nosotros consideramos, ¿y cuál es nuestra autocrítica? Indudablemente, asumimos responsablemente dentro de lo que nos corresponde. Por eso estamos exigiendo al Ministerio de Educación actualización. Queremos actualizarnos por áreas y por especialidades, porque estamos seguros que con esa actualización vamos a coadyuvar a que estos resultados no sean tan desastrosos como están siendo. Si me permites, como hay una alusión. Sí. Por alusión. Por alusión. No, si ustedes revisan la estadística y los cuadros de personal del magisterio de los años 80 y de antes, van a ver que, primero, la gran cantidad de alumnos que existían, porque había una explosión demográfica que ya se arrastraba, ahora no la hay, por supuesto, ahora hay un control, más bien no se llega a 2% de crecimiento, en esa época era 4.8% y más. Entonces, encontramos que ya venía, y no me dejará mentir el dirigente, en la escala magisterial las categorías, y había una categoría E, la categoría E que es histórica, ¿de qué época vendría? Viene con los maestros que no tenían título, que eran egresados pero no titulados, de modo que no es que en ese quinquenio hayan ingresado. Lo que sí se priorizó muchísimo cuando hubo la reforma curricular, que después se desactivó en los años 90, hay que decirlo, por eso que soy enemiga yo de las desactivaciones sin evaluaciones, porque hay que continuar, hay que darle sostenibilidad a los cambios, fue precisamente la jornada escolar completa, porque se la combatió duramente, porque ampliaba de 35 a 42 horas pedagógicas la semana escolar. Y entonces, de esta manera se pudo ampliar algunas horas para asignaturas fundamentales, sin descuidar inclusive las del área de matemática y de comunicaciones o lenguaje, pero me refiero básicamente también a esa área que hoy día la reclaman tanto, que es educación física, y que también quisieron tejer toda una leyenda, ¿no? Que se había reducido. No, con la jornada escolar completa se amplió de 2 a 3 horas de educación física. Y nos dimos con una sorpresa, como ahora también, hasta hoy día. No habían profesores de educación física. De acuerdo. Muy bien, muy expresivo, Marta. A ver. Justo contextualizar el plan de estudios y el año escolar. Mire, el cambio climático es verdad, va a sofocar tremendamente a nuestros chicos en marzo. Yo entiendo que ese esfuerzo se hizo justamente para ponerle más horas disponibles, ¿no?, a la jornada escolar, precisamente. Cuando hicimos nosotros, en los años 88 al 90 usamos los sábados.
para no hacer ningún adelanto de calendario, ¿no? En cuanto a que vayan el mes de marzo, y en esa época el cambio climático pues no se sentía, todavía no tocaba la puerta en nuestra realidad. Alguna manera tiene que existir, y creo que ahora que la economía crece y que nos demandan también urgentemente mejor recurso humano que salga de las escuelas y de los institutos y universidades, habría que invertir antes que se agoten todos los terrenos disponibles que hay en este boom de la construcción de viviendas, ¿no?, particulares, y que los terrenos que todavía el Ministerio de Educación tiene comprometidos para su uso deberían transformarse en escuelas. Si tenemos más escuelas, físicamente hablando, entonces podría ampliarse la jornada escolar, porque los muchachos irían todos en un turno, ¿verdad? Como lo hace la escuela privada, que va de 8 de la mañana hasta 3:30 de la tarde, una sola jornada. No hay dos turnos. ¿Te das cuenta? Ahí no hay dos turnos. Ha sido porque en la época del gobierno militar vino ese cambio, por la misma explosión demográfica y la insuficiencia de colegios. La idea de ese gobierno fue usar un colegio en 2 turnos. Y hasta pero 3 turnos con la nocturna. Corrígeme si me equivoco. Por ejemplo, por poner un ejemplo concreto, mi hijo empieza clases, me parece una locura, el 28 de febrero, con todo el calor en la cabeza. Antes empezábamos después de Semana Santa, eso era por lo menos abril, y ahora tienen vacaciones cada 2 meses. Antes tenías que esperar hasta julio y tenías tus vacaciones a mitad de año. Eso no tiene que ver con que ahora los colegios privados adelantan un mes para poder cobrar un mes más de colegio a los padres. O sea, ¿cuál es la necesidad que las criaturas empiecen? Claro, porque hay una semana de vacaciones cada semestre. Exactamente, pero te cobran el mes completo. Patricia, también el tema de la absoluta libérrima autonomía que tienen. Yo respeto la iniciativa privada en educación y en todo campo, yo estoy de acuerdo con el modelo, pero no pues una independencia absoluta, que ya el Ministerio de Educación perdió toda su capacidad de rectoría. Para que te cobren más, sí, el chico de los padres de familia debe de observar eso, ¿no? Bueno, nosotros apuntamos siempre un poquito más allá, porque cuando interviene el oyente y dice, bueno, se inician las clases escolares tal fecha, que todavía estamos en una época de calor. Esto no solamente pasa en Lima, en la sierra está lloviendo, en la selva también es otro tipo de clima, por lo tanto se debe aplicar la descentralización, que cada gobierno regional, de acuerdo a su realidad, pueda determinar la fecha de inicio. Pero también, cuando decía apuntamos más allá, es a un tema crucial, la contaminación del medio ambiente, que está haciendo que haya este efecto climático, en la que, por ejemplo, se dice que puede haber el fenómeno del Niño y se va a extender el verano, por ejemplo, pero hay otros lugares como en Arequipa que la contaminación no es por un fenómeno de la naturaleza, sino es por contaminación, donde los alumnos tienen que usar sombrero, manga larga, etcétera. Y yo quiero apuntar a un tema, al desarrollo sostenible. O sea, verdaderamente estamos dando o brindando una educación que garantice un desarrollo sostenible. Verdaderamente el modelo que estamos aplicando en el Perú para la utilización de nuestros recursos naturales, que extraemos la materia prima, ¿están o no están contaminando el medio ambiente, y si estamos propiciando ese desarrollo sostenible? Entonces, hay concordancia en lo que plantea la doctora de la restitución de la jornada escolar completa, plenamente de acuerdo, pero con estas políticas educativas, con este sistema educativo, de acuerdo, creo que hay que profundizar el tema a una verdadera reforma educativa que se requiere, y dejar de echarnos la culpa. Hay que sentarnos toda la sociedad civil, sindicatos, ministerios, Consejo Nacional de Educación, diagnosticar y evaluar las políticas educativas y ver si es que estas se están aplicando bien o si se requiere encontrar una vía de trabajo de 10 años, cuando menos. Sostenible. Bueno, muchas gracias, doctora Mercedes Cabanillas y profesor Jaime Villena, por haber estado con nosotros. Naturalmente vamos todos los días a tratar el tema y vamos a ver si en efecto todo esto ayuda a tener un poquito más de fe y de esperanza en nuestro sistema educativo. Muchas gracias. Gracias, Patricia. 9:34 de la mañana, vamos a hacer una pausa.